los ensayos geofísicos para su uso en ingeniería. Cada equipo, cada ensayo geofísico tiene un objetivo diferente. Y cada ensayo geofísico requiere de ciertos equipos y cierta configuración y un procedimiento determinado. ¿Qué ensayos geofísicos se utilizan más en ingeniería? Veamos algunos de los métodos geofísicos que más utilizamos nosotros los ingenieros. La sísmica, la geoeléctrica y el georradar son los tres métodos, los tres procedimientos más utilizados: sísmica, geoeléctrica y GPR. Pero tenemos otro tipo de ensayos que disponemos los ingenieros: gravimetría, la gravedad de la corteza terrestre, electromagnetismo, inducción electromagnética y el magnetismo, la medición del magnetismo de la corteza, la radioactividad, rayos X, rayos gamma y el registro de sondeos. Métodos básicos de geofísica: sísmica, geoeléctrica, GPR, gravimetría, electromagnetismo, magnetismo, radioactividad. La sísmica, el análisis de las ondas, cómo se mueven las ondas en la corteza, la velocidad de esas ondas sísmicas, para determinar la litología, la estratificación, la topografía subterránea de la roca, localización del nivel freático y qué tan dura es esa roca, si vamos a necesitar explosivos para excavar. Muy importante, los ensayos de refracción. Refracción sísmica nos da la profundidad de la roca y la calidad de esa roca. Y con la calidad de la roca nosotros decidimos en ingeniería cómo vamos a excavarla. Si utilizamos explosivos, si utilizamos Reaper, si utilizamos retroexcavadora. La refracción sísmica nos da la calidad de la roca y la localización de la roca, utilizando el criterio de velocidad de onda. Refracción sísmica. Está la reflexión sísmica, menos utilizada. De los ensayos sísmicos está la refracción. La onda sísmica se refracta en la roca a profundidad y se mueve a determinadas velocidades. Esas velocidades y los tiempos de llegada de esas ondas nos permiten determinar dónde está la roca y cuál es la calidad de esa roca. La refracción sísmica es el método más utilizado por los ingenieros para detectar la profundidad de un manto de roca. Sin embargo, tiene una limitación. A más de 30 metros de profundidad no es confiable. O sea, calidad de la roca, localización de la roca, hasta 30 metros de profundidad con ensayos normales, con ensayos típicos de refracción sísmica, velocidad de refracción de la roca y tiempo de llegada de esas rocas, de esas ondas, perdón. Y la sísmica de ondas superficiales, auscultar, escuchar
detectar las ondas que están ahí en la corteza terrestre, que están en la superficie del terreno. O sea, auscultar la frecuencia y la longitud de onda de esas ondas sísmicas que se forman en el terreno por acción de otras ondas. Nos permite determinar la litología, la velocidad de onda de cortante y el perfil sísmico, muy utilizado en ingeniería. Velocidad de onda de cortante para determinar las características de deformación de esos materiales. Velocidad de onda de cortante, módulo de elasticidad de los materiales y detectar vacíos y cavidades. Método de ondas superficiales, auscultar, analizar las frecuencias, la longitud de onda de ese ruido que hay permanentemente en la corteza terrestre. Las ondas Rayleigh, esas ondas que están permanentemente ahí, que entre más ruido haya, son más intensas esas ondas. La dispersión de esas ondas R, de las ondas Rayleigh, nos permite a los ingenieros determinar las características sísmicas de ese material. Y eso lo vamos a utilizar nosotros en diseño de las estructuras. Las ondas de mayor longitud de onda penetran más profundamente en el suelo y tienen mayores velocidades. Algo muy importante en ingeniería, utilizar esa información de cómo se generan los ruidos, cómo se generan las ondas en la bolsa del terreno. Si el material es duro, las ondas son diferentes hacia el material blando. O sea, el ruido ambiental en la roca, sísmica de ondas superficiales, ensayos REMI, ensayos 1D o ensayos MASW, ensayos pseudo 2D. Y une las herramientas más utilizadas. La resistividad eléctrica, las tomografías geoeléctricas, especialmente en rocas arcillosas, muy útiles para determinar litología, estratigrafía, niveles freáticos, acumulaciones subterráneas de agua, vacíos, cavidades en la roca kárstica, identificar fallas geológicas. Muy importante, resistividad eléctrica, litología, niveles freáticos, corrientes subterráneas de agua, humedad, litología de los materiales, si es arcilla o es arena, identificar fallas geológicas y detección de vacíos. Resistividad eléctrica. El propósito de las tomografías geoeléctricas es determinar la resistividad eléctrica de los materiales. O sea, medimos qué tan resistivos son los materiales. La resistividad es lo contrario de la conductividad. La resistencia del terreno a las corrientes eléctricas. Se hacen mediciones en terreno, luego por método de software recalculamos a la resistividad real. Esa resistividad del terreno depende de muchas cosas. De la composición mineralógica, del contenido de agua, y el contenido de agua depende también de las fracturas. O sea, la resistividad no es la misma si la roca está fracturada o si la roca está sana. La saturación, la porosidad afectan la resistividad eléctrica. Y esas situaciones las utilizamos en ingeniería para tener el perfil del terreno. Humedad, litología,
mineralogía, fracturación de la roca, cavidades. Debido a que la resistividad eléctrica depende de la humedad, depende de las propiedades litológicas de los materiales, de la composición. Analizar aguas subterráneas para diseño de pozos, para poder tomar agua subterránea del terreno y la geología de ese terreno. Los contrastes geológicos, esa caracterización geológica nos da en la tomografía eléctrica unos valores de resistividad que nosotros lo convertimos en un perfil 2D con colores, cada color para determinar la resistividad. Y eso es ese gráfico de colores nos permite determinar si hay cuevas, si hay fracturas, si hay mantos de arcilla, el nivel freático, la profundidad de la roca, caracterización geológica del terreno, utilizando la resistividad del suelo, la resistividad de la roca, con ensayos de geoeléctrica. Y muy importante en la tectónica, en los Andes, en nuestras cordilleras, detectar presencia de fracturas, zonas fracturadas, las cuales nos van a cambiar el comportamiento de los materiales y nos van a determinar una serie de decisiones que debemos nosotros tomar con relación al diseño de vías, al diseño de estructuras, al diseño de obras sobre ese terreno, sobre esa roca fracturada, sobre esa roca con esa falla geológica que detectamos, que caracterizamos, que identificamos con la tomografía geoeléctrica. También, adicionalmente a la tomografía geoeléctrica, podemos tener la resistividad crossover. 2 sondeos, 3 sondeos, 4 sondeos, y medimos la resistividad del terreno de un sondeo al otro sondeo muy precisos. Requerimos tener los sondeos y medir la resistividad de los materiales horizontalmente de un sondeo al otro sondeo a diferentes profundidades y tener en esa forma el perfil de resistividad del terreno con el cual, con un muy buen interpretador, con un buen conocimiento de la geología de la zona, podemos ir de la resistividad a la caracterización geológica y geotécnica del perfil de suelo. Sísmica. La geoeléctrica y otra herramienta muy utilizada, muy útil, es el georradar o GPR. Ahí vemos un carrito con una antena y un visualizador, una especie de computador. Con esta herramienta GPR podemos detectar ductos enterrados. ¿Dónde están? ¿Cómo están? Y eventualmente las características de esas tuberías. La litología del terreno en un radar grama. O sea, de este carrito, al pasar la antena por el terreno, podemos llegar a lo que tenemos ahí en el derecho, un radar grama. Ese radar grama muestra, por ejemplo, en un lago, la batimetría. O sea, para caracterizar la batimetría, para detectar ductos enterrados, cambios litológicos, fracturas geológicas. Es común que utilicemos el georradar para identificar fallas geológicas.
para detectar vacíos en rocas kársticas. Y podemos complementar geoeléctrica con GPR y con sísmica. En tal forma que tenemos todo un conjunto de métodos geofísicos para analizar el terreno. El GPR tiene una dificultad, que las ondas de GPR pueden darnos errores, que nos lleguen ondas, por ejemplo, la onda nos detectó un árbol, debido a que la onda se escapó del sistema de antena. Y ese árbol nosotros decimos que es una cavidad o que es un tubo. Muy importante que no haya interferencia de elementos externos en el ensayo GPR. El GPR utiliza pulsos cortos de ondas de radio, energía electromagnética, los cuales se inducen al terreno, se reflejan y al reflejarse tenemos un radagrama como el que vemos en la derecha. Pasamos el GPR induciendo ondas de radio, ondas de radar y el eco de esas ondas lo caracterizamos como se ve en la fotografía. Y cuando hay cambios fuertes de propiedades de los materiales, cuando cambian los materiales, se refleja onda. O sea, el radagrama nos da los cambios que ocurren en el terreno y con esos cambios nosotros podemos interpretar a qué se deben esos cambios. Y ese GPR es hoy en día el instrumento más utilizado en ingeniería para detectar tuberías, tanques, elementos enterrados, elementos arqueológicos. Limitaciones de profundidad, generalmente limitación de 50 metros y 50 metros con la antena correcta. Hay una gran cantidad de antenas. Cada antena utiliza una determinada frecuencia y con esas antenas, utilizando la antena correcta, podemos detectar elementos hasta determinada profundidad. Cualquier elemento que aparezca en el terreno afecta la señal del eco. Tubos, hierros, esos elementos en el eco aparecen en el radagrama como unos elementos, ¿sí? Como unas hipérbolas. Y las hipérbolas pueden ser un tubo, pueden ser un elemento. Esas hipérbolas, analizarlas, podemos nosotros, con ese ensayo GPR, determinar qué es lo que tenemos ahí. Detectar tubos. El georradar detecta cambios en las propiedades dieléctricas de los materiales en el terreno. Y ese cambio de propiedades dieléctricas equivale a cambios en los materiales. Y los cambios de los materiales los llevamos al diagrama, lo interpretamos con buen conocimiento de lo que estamos buscando y utilizamos esa información para decisiones de ingeniería. Perfiles geológicos como el que ven en la izquierda. Arriba vemos el perfil en sí y abajo el radagrama. Interpretar radagramas no es fácil. Requiere de conocimiento,
requiere de experticia y el manejo tanto del equipo en campo como del software en el computador, variando la manera como vemos el radiograma para interpretarlo adecuadamente. Perfil geológico utilizando GPR. Otros ensayos menos utilizados que la sísmica, la geoeléctrica o el radar. La microgravedad. O sea, análisis de la gravedad, de las fuerzas gravimétricas micro, los cambios muy pequeños en la gravedad de la Tierra debido a la topografía subterránea de la roca, a la presencia de fallas geológicas, a los vacíos, a cavidades, y con esa microgravedad, con ese microgravímetro, vemos las diferencias en la fuerza de gravedad. Diferencias mínimas en la gravedad de la Tierra que nos permite identificar fallas geológicas, características de la roca a profundidad, vacíos, cavidades. La microgravedad, esa gravimetría, miden las variaciones en el campo gravitacional de la Tierra y usted obtiene modelos 2D, modelos 3D de la gravedad de la Tierra, la microgravedad, cambios diminutos, cambios pequeños en la gravedad de la Tierra. Y mayor densidad, mayor fuerza de gravedad, más fracturada la roca, menor fuerza de gravedad. Si hay un vacío, baja la fuerza de gravedad. La gravimetría, la microgravimetría. Y está el electromagnetismo. Inducir un campo electromagnético para determinar las propiedades electromagnéticas del suelo y en esa forma tener la litología, la estratigrafía, el nivel freático, las aguas subterráneas, las fallas geológicas, vacíos, cavidades, similar a otros ensayos. Varios ensayos nos pueden dar información similar o información complementaria. La inducción electromagnética es menos utilizada en nuestro país, pero es una herramienta muy útil y hay varias formas de manejarlos. Está el método electromagnético en el dominio de las frecuencias, en el dominio del tiempo y métodos electromagnéticos de muy baja frecuencia. El electromagnetismo, inducción de campos electromagnéticos para nosotros conocer las propiedades de los materiales, las propiedades de ingeniería de los materiales. La inducción es una tecnología en cierto aspecto similar a la geoeléctrica, porque nos da la conductividad electromagnética del perfil de suelo, que es similar a la resistividad eléctrica. Método electromagnético para detectar elementos de hierro, especialmente, por ejemplo, tuberías metálicas, incluso para detectar elementos enterrados explosivos. Son herramientas sencillas. Método de inducción electromagnética, medimos las propiedades electromagnéticas en el suelo y podemos detectar la presencia de elementos metálicos. A determinada profundidad. Igualmente la magnetometría, que miden las variaciones en el campo magnético de la Tierra y así determinar la presencia de materiales magnéticamente susceptibles, o sea, materiales que
tienen ciertas características magnéticas, como el hierro. Una gran cantidad de herramientas. Utilizar la herramienta adecuada para el caso adecuado. Tenemos otro tipo de ensayos como la sísmica, downhole, crosshole, la electricidad eléctrica en los sondeos. O sea, podemos hacer ensayos en la topografía del terreno y podemos hacer ensayos en un sondeo. Ensayos de todo tipo. O sea, las herramientas que utilizamos en superficie las podemos utilizar en sondeos para determinar las características del perfil o de incluso las características, por ejemplo, de un pilote, de una cimentación a profundidad, generando ondas, generando elementos electromagnéticos, electromagnetismo o otras propiedades de los materiales en el sondeo. Ensayo dentro del sondeo. Rayos gamma, que nos permite localizar las capas de arcilla. La geofísica también puede ser aérea, no muy común en ingeniería. Eventualmente va a explorar aguas subterráneas y minerales. En la minería, la geofísica aérea es poco utilizada en ingeniería civil. Tenemos herramientas. ¿Cuál herramienta para cada caso? Tenemos criterios, tenemos documentos, tenemos la norma ASTM, tenemos nosotros información, necesitamos tener conocimiento básico, especialmente de la geología, y poder utilizar las herramientas geofísicas de que disponemos para decisiones de ingeniería. Muchas gracias.